Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a nuestros programas de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica y nuestra finalidad es llegar al camino de la prevención y la educación. ¿Qué está haciendo el jefe Cristian en este momento? Vamos a hacerlo muy despacio, Cristian. Estamos canalizando un vaso para poder suministrar un suero. Los tratamientos de suero se han convertido en una herramienta terapéutica maravillosa porque a través de esta terapia llegamos directamente a nuestro sistema sanguíneo para suministrar ciertos elementos que el cuerpo necesita. Yo no estoy hablando de medicamentos, elementos que necesita el cuerpo, o por lo menos en nuestro caso. Yo me aplico usualmente vitamina C a una muy buenas dosis con ácido alfa lipoico y glutatión. Estos elementos permiten en el cuerpo tener un buen sistema inmunológico y adicionalmente poderme enfrentar a lo que yo trabajo todos los días. Muchos pacientes los cuales llegan con, todo el mundo se quedó con el COVID, pero aquí llega tuberculosis, llegan hepatitis, llegan muchas patologías. Igual, es abierto el mundo a todo. Y hay bacterias y hay gérmenes y estamos expuestos a todos estos elementos. Las bolsas nuestras de los sueros, pues las protegemos con unos elementos para evitar como la oxidación que se puede presentar por el sol. La fotosensibilidad. Y acá lo que hago es un método de prevención. ¿Qué hice yo esta mañana, por ejemplo? Hice deporte, después me tomé un batido. Los batidos verdes en la mañana son muy importantes, que no les falten el batido de la sábila y el limón y el apio. Son 3 elementos fundamentales, ya le pueden agregar el resto de cosas que quieran. Después de este batido, esperé un rato, desayuné y bajé y Cristian y Tania me hicieron un ozono rectal en la mañana. Ya han pasado varias horas, ya son 2 horas de la tarde y lo que me hago ahora es el suero. Esto lo hago semanalmente desde la parte preventiva. Y no es únicamente porque yo esté expuesto a muchas cosas, es que yo traigo una genética. La gente cree que la genética son ojos, nariz, cumbamba y orejas y pelito. Sí, eso es genética, pero también la genética es cáncer, lupus, diabetes, hipertensión y todas las enfermedades. La epigenética, que son todos estos factores medioambientales, me pueden sacar esa enfermedad a temprana edad. Ahora atendíamos un paciente con cáncer de páncreas. Su mamá había muerto de cáncer de páncreas. ¿Y qué pasó con él? Pues nadie le habló que tener un cáncer de páncreas en la familia necesitaba ser muy cuidadoso con muchas cosas. Pero él tomó licor más de 15 años, nadie le habló de la alimentación, tomaba lácteos a toda hora y vino con cáncer de páncreas. Ahora, ¿de qué depende que esa información genética salga a los 20, a los 30, a los 50, a los 80 años? Pues de la alimentación que ustedes tengan y del estilo de vida que tengan. Vengo de consulta de ronda y estaba atendiendo a una paciente que viene del exterior. Y ella vive de Miami. Entonces yo, de Miami, vengan que hay una paciente de Miami. Yo me esperaba encontrar una persona bronceada, piel canela. Y resulta que una mujer muy joven, con problemas menstruales, con una serie de problemas de estreñimiento, con dolores, y blanca. ¿Cómo es que no hemos podido entender que el cuerpo hay que conectarlo igual que un celular o un computador? Sino que nosotros no necesitamos electricidad, necesitamos rayos infrarrojos y ultravioletas, y son gratis, sol. Pero como hubo una época en que decían, no reciba sol que le da cáncer de piel, nosotros no estamos diciendo que se tiren al sol pues 5 y 6 horas al día, ni que usen aceites bronceadores ordinarios o con aceites que son saturados. Estamos diciendo, reciban sol. Lo ha dicho la doctora Celi Margarita en los programas cuando habla de medicina ayurveda. No hay un mejor aceite en la piel que el de ajonjolí.
De igual manera el de coco, 2 aceites que tópicos tienen propiedades maravillosas. El de coco porque cuando se calienta con el sol produce ácido láurico y este a su vez mata hongos, bacterias, virus, limpia la piel. Y es el único aceite que con el sol cuando se calienta entra al cerebro. ¿Y cuál es la comida del cerebro? Aceites. El cerebro no funciona con bocadillo, ni con aguapanela, ni con un pedazo de panela, ni con azúcares, como la gente cree. Es que me siento muy débil, me voy a comer algo dulce, una gaseosa. ¿Qué error le hacen al cerebro? Terminan en el intestino produciendo una proteína que se llama amiloide, se van para el cerebro y ¿saben cómo se llama eso? Alzheimer. Azúcares. Cuando lo que necesita el cerebro realmente son aceites. Entonces tenemos la opción del de coco o el aceite de ajonjolí tópico, que también los podemos tomar, maravilloso. Conexión. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué más puedo tener yo con los sueros? ¿Para qué sirven los sueros? Bueno, la verdad es que ustedes ven que en un servicio de urgencias uno utiliza un suero básico, que es lo que somos por dentro. Nosotros el 70% somos agua. Esa agua tiene una osmolaridad que se llama 0.9 y se llama solución salina. El mar, por ejemplo, los quienes viven cerca al mar, el mar tiene una osmolaridad de 36. Entonces cada que ustedes vayan a tener algo semejante a nuestro plasma, el agua de mar la tienen que dividir 1 porción y 3 de agua. Ahí queda al 9 o el 0.9. Entonces, ese es el suero básico que ustedes ven que uno aplica en urgencias cuando necesita hidratar a una persona que ha vomitado, que tiene diarrea y demás. Pero, por ejemplo, tenemos una paciente que acaba de llegar con una historia clínica de Miami, que tiene una serie de condiciones físicas, y ¿qué vamos a empezar con ella? A desintoxicarla. Y hay sueros de desintoxicación. Hay ciertos oligoelementos y ciertas mezclas de aminoácidos que permiten desintoxicar el cuerpo, como hace la empleada. Hay que barrer antes de encerar. Si ustedes no limpian, es que ustedes lo entienden con el carro antes de brillarlo, lo entienden con la casa. Uno barre antes de encerar. El cuerpo humano es lo mismo. Por eso el enema, por eso le hacemos los sueros, entonces un suero detox. Pero vamos a suponer que ya la persona se desintoxicó, hizo el ayuno, se tomó el Desintol, que es uno de los productos que tenemos para desintoxicar a los pacientes, y hace una colonterapia fisiológica, el Desintol, que además es supremamente económico y todo el mundo lo debería tomar. Algunos lo llaman purgante, no, es un desintoxicante. Hace una colonterapia, da diarrea. Entonces ya se tomó el Desintol, hizo el ayuno, hizo los enemas, busquen en Facebook, YouTube, Instagram, Doctor Rojas, enema de café, ahí van a ver muchos tutoriales facilitos para que se lo hagan en sus casas. Ya después de esa desintoxicación viene una segunda muy importante. Yo nunca he visto que un cuerpo desintoxique tomando leche, azúcar, panadería, enlatados y embutidos. Lo triste es que muchas veces le quitamos eso a un paciente y la respuesta es, ay doctor, ¿y entonces qué voy a comer? Que no va a pasar como en la pandemia, que lo que más se vendió fue enlatados, lácteos y papel higiénico. Qué pena, qué triste, pues. Se peleaban un rollo de papel higiénico o un enlatado o una bolsa de leche. Si nosotros entendemos la huerta como el camino de la desintoxicación, tenemos que ir a las verduras, vegetales, leguminosas, tubérculos y hortalizas, punto. Y frutos secos. Pero yo no he visto que la tierra dé salchichón, no he visto el primer cultivo de salchicha, ni de mortadela, eso no lo da la tierra. La tierra no da salsa de tomates, no, la tierra da tomate y da todo lo que transforma la industria. Para que eso sea transformado por la industria, pues obviamente que le tienen que agregar una serie de conservantes y de químicos y de saborizantes y de anilinas, se tiraron la comidita. Hagan una sopa de verduras y échenle una cantidad de sustancias químicas, nadie toma sopa, pero sí son capaces de comérselos en un enlatado. Cuando yo estoy dándole al cuerpo toda esa cantidad de alimentos que no son nutrientes, yo estoy inflamando el cuerpo y lo estoy intoxicando. ¿Y cuál es la manifestación? Dolor. Dolor. Además, porque el dolor lo manifiesta también un problema por la falta del sol, porque la pandemia produjo 3 enfermedades muy graves: dolor, insomnio, depresión. 3 problemas gravísimos que dejó la pandemia. Y hacíamos el examen en sangre, deficiencia de vitamina D.
porque claro, me encerré a ver Netflix todo el día y a comer crispetas y paqueticos, que fue lo que también más se vendió. Pero si yo a mi organismo le estoy dando todos esos elementos nutricionales sanos, de la huerta lo más natural posible, pues el cuerpo que tiene la materia prima para funcionar, ahí está, a un costo mucho más bajo, vitaminas, minerales, carbohidratos, que son los azúcares, proteínas, que son los aminoácidos, lípidos, que son las grasas. A propósito, sin grasas uno no vive. Por eso la torvastatina es tan dañina, porque le quita la grasita al cuerpo y lo primero que da que es impotencia sexual, pérdida de memoria y problemas hepáticos y envejecimiento. Entonces, si nosotros logramos entender todo ese camino que hay terapéutico diferente, porque es muy triste que a una persona le digan, a usted ya no hay nada más que hacerle, lo suyo no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con la enfermedad. No, qué tristeza, pues uno estudiar tantos años para decirle a un paciente acostúmbrese. Lo que pasa es que me toca decir eso porque llegué hasta lo que me enseñaron en la universidad, pero porque muchos de los médicos del Parque de la Salud tuvimos que hacer el recorrido de acupuntura, terapia neural, bioenergética, sueros, ozonoterapia, apiterapia, hidrología médica, sintergética, osteopatía, quiropraxia, bueno, la lista es interminable. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la mitad de los pacientes se cansaron del omeprazol, de la torvastatina, del acetaminofén, los efectos secundarios terribles. Y quienes hemos visto en el paciente, a mi mamá y a mi papá, a mi hijo, a mi ser querido, a mi pareja, pues todos los pacientes de lo mismo, pues hagámoslo lo mejor posible. Y abrámosle un abanico terapéutico muy grande. En una entrevista que hacía con la doctora Celi Margarita decía, la medicina ayurveda es más antigua que la china. Se habla de la medicina ayurveda 6.000 años atrás. 400 años antes de Cristo, un hombre llamado Hipócrates decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Pero en la facultad nos dijeron que tu salud sea la farmacia, porque no nos enseñan nutrición. Lo más grande que nos enseñaron en nutrición era decirle al paciente coma liviano, hasta que un paciente dijo, compre una pesa. No, al paciente hay que enseñarle a comer. Hay que llevarlo por el camino de la buena nutrición, porque realmente ahí está el verdadero componente para la vida. Somos lo que comemos. Y como dice mi hijo, si la comida mala me enferma, la comida buena me alivia. Que es todo lo que está haciendo mi hijo ahora en las conferencias por todo el país enseñando cómo desintoxicar. Ojalá ustedes se den la oportunidad, miren en todas las redes, busquen en todas las redes Dr. Rojas para que vea el cronograma de esas conferencias. Total, con estos sueros también podemos manejar pacientes con cáncer cuando hacemos megadosis de vitamina C. Entonces nosotros podemos subir pacientes con dosis de vitamina C 35 gramos. Uno puede megadosis, que además sirven para el COVID. Y en pacientes con problemas de obesidad, de hígado graso, de aterosclerosis, uno puede utilizar el ácido alfa-lipoico. O en pacientes con intoxicación con metales pesados, el EDTA. Desde 1930 se viene hablando del EDTA, terapias de quelación, cómo mejoran esos pacientes intoxicados con organoflorados, organoclorados, con sordadura, con talleres, con que se lavan las manos con gasolina, con tantas enfermedades. Total, la sueroterapia es una opción terapéutica maravillosa, directa, rápida, que va realmente al sistema. Y ya ha pasado 24 horas de grabación y ya estoy terminando el suero. Media horita que invertimos para nuestra salud, y mientras estamos conectados pueden hacer muchas cosas, inclusive aprender el camino de la salud que también está en la meditación. Que sea una invitación para todos ustedes. Hay muchos podcasts que tenemos de meditación para que los busquen Santiago Rojas Gómez en Spotify y en YouTube para que aprendan todos estos programas de educación y de prevención. Ojalá que todos ustedes sigan en este camino de la buena salud y entiendan otra gran herramienta terapéutica que son la sueroterapia, algo maravilloso para la salud. Muchísimas gracias. Conexión. Para mí es motivo de mucha alegría poder estar en este ambiente de nuestro Parque de la Salud de Dos Quebradas. Quiero que entiendan un poquito, esto es simplemente un jardín, porque muchas veces llegan a Dos Quebradas esperando la finca que tenemos en Anolaima o que tenemos en
Manizales, que son dos ambientes diferentes, pero acá con todo el amor hemos hecho todo este paisaje para que la gente esté en un estado de salud más tranquilo, un concepto diferente de parques de la salud y de consultorios. Cuando estamos en consulta médica y hacemos la ronda con todos los profesionales de la salud, lo hacemos desde la academia para nosotros y obviamente, como siempre he dicho, 4 ojos ven más que 2 para beneficiar al paciente y más opiniones médicas puedan ayudar en el concepto terapéutico y en el estudio, en el diagnóstico. Nosotros insistimos mucho en que no tratemos diagnósticos de otras personas, sino elaboramos toda una historia, obviamente con apoyos de imágenes y de laboratorio, y poder hacer de esta manera un diagnóstico y tratamiento. Y agradezco que muchos de ellos nos quieren compartir sus historias clínicas. Y tengo una historia muy linda que quiero que todos ustedes hoy escuchen desde la parte médica y desde las muchas ayudas terapéuticas que existen, porque es que nosotros seguimos muy preocupados con lo que escuchamos a diarios. No hay nada que hacerle, acostúmbrese al medicamento, tome esto el resto de la vida, acuéstese con el dolor, pues cuando realmente la medicina es tan amplia y todos estamos en esa búsqueda, sin dejar de ser médicos ortodoxos. Entonces cada uno de nosotros seguimos estudiando, seguimos en esa búsqueda. La doctora Carolina Giraldo está en el camino de la medicina ayurveda, está también en el proceso de la medicina funcional, de la nutrición. Ana Milena Coral entonces dijo terapia neural, pero sigue siendo medicina funcional y nutrición, en el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, tantas cosas. Pero somos ortodoxos, somos médicos. Y esta historia clínica desde el campo de la medicina ortodoxa lo estamos enfocando también con todas las terapias complementarias. Y me acompaña un niño que estuvo con nosotros en consultas 8 días y le pide el favor que viniera hoy a grabar con nosotros, Andrés. Y vamos a hablar de él y con su mamá. ¿Cómo es que es tu nombre? Doris Ramírez. Bueno, Doris, vamos a contarles a todos los televidentes la historia de tu hijo Andrés. Bueno, empezamos por el embarazo. Yo me di cuenta que estaba en embarazo a los 4 meses. Fue un embarazo maravilloso, pero cuando ya iba en los 8 meses me dijeron que parecía que viniera con hidrocefalia. Se hizo la ecografía y de hecho ya la hidrocefalia estaba, pues ya, la hidrocefalia estaba bien determinada. Cuando el niño nació, hubo necesidad tuvo que ser por cesárea, y hubo necesidad de sacarle 100 centímetros de líquido cefalorraquídeo para poder que saliera por la abertura de la cesárea, por la cabeza era tan inmensa. Entonces le hicieron la cesárea. Cuando vieron la cabeza del niño muy grande, casi que operaron al niño dentro del útero para sacarle la agüita del cerebro. Hidrocefalia, hidro es agua, céfalo pues en el cerebro, ¿no? Sí. Él estuvo en el hospital y a los 6 días de nacido se consiguió la válvula, se la colocaron y el niño tuvo pues una infancia muy dedicada a las terapias, a todo lo que nos decían que había que hacerle dentro de la EPS. Hasta los 11 años el niño fue normal, alegre, siempre ha sido muy divertido, le ha gustado mucho la música, bueno, yo creo que la alegría va con él. A los 11 empezó a tener trastorno del comportamiento y ya la situación se nos volvió mucho más difícil. Se volvía, sabiendo que él es alegre, tierno, se volvía agresivo, grosero, le tiraba a todo el mundo. Esto se nos ha convertido en una situación muy difícil y traumática. Logramos con la psiquiatra Catalina Sánchez que él tuviera terapia SABA y con los medicamentos de ella logró y del neuropediatra Silvestre se logró estabilizar mucho el niño.
pero como él tiene un problema de rodilla, un ortopedista nos dijo que había que quitarle el balcote porque tenía problemas para la operación, porque la sangre se volvía muy fluida. Y el neuro dijo, pues sí está bien, vamos a ensayar, pero no respondo. Se le bajó paulatinamente el balcote y volvimos otra vez a las crisis, mejor dicho, a empezar otra vez de cero. Otra vez trastorno del comportamiento, otra vez dolor de cabeza, entraba a la clínica y casi cada 8 o 15 días a la clínica, lo sedaban, se le quitaba el dolor, volvía y salía y estaba 8 días normal, volvíamos. Y en esas, casi que estoy repitiendo otra vez la historia, hasta hace 8 días que vine acá, le mandaron los medicamentos a estado estable y ahí vamos. Pues es que las convulsiones de él no son de agitación, sino de espasmos, ausencias, sí. Entonces, pues lo que hace que está tomando los medicamentos del neuropediatra, las ausencias, no sabemos mejor dicho, no sé si le darán o no. Ahora lo he estado viendo que él se queda sentadito y de pronto se va yendo, cae en la cuenta y vuelve. Ahí voy. ¿Cuándo se dio cuenta que él tenía como alteraciones? Usted dice que entonces él nació y hasta los 11 años era un niño normal. O él succionó bien la leche materna, él comía bien, todo. A los 11 años pasó algo, algún golpe, algo que le había pasado así, nada. ¿Qué fue lo de la rodilla? Él caminaba relativamente bien, pero de un tiempo para acá él venía perdiendo movilidad, perdiendo motricidad, y esta rodilla se le ha ido adentrando, como le digo, se interna, sí. Y ahí vamos, por eso a él le hicieron exámenes de análisis de marcha para la operación de la rodilla. Dijeron que sí era necesario, pero como empezó todo este trastorno nuevamente, entonces... ¿Y el dolor es en dónde? En la cabeza. Él dice que le duele mucho la cabeza, él dice que siente bombas estallando en la cabeza. ¿Cómo es, papi, que usted dice que es el...? Andresito, cuéntame qué es lo que tú sientes. Que me estallan así, pa. ¿Y qué más sientes? No más. ¿Por qué querías salir en televisión? Porque siento mucha alegría de verte, papá. Qué lindo. ¿Estás feliz acá? Sí, papá. Y yo quiero especialmente enviarle un saludo a mi papá. ¿Dónde está tu papá? Muéstralo. Sí. ¿Y cómo se llama tu papá? Alberto. Alberto. Y ya sabes que estás en las cámaras, mira, te están viendo muchas personas. ¿Sí? ¿Estás feliz? Qué chévere, ¿cierto? Bueno, entonces, ustedes ya alcanzan a imaginar la situación en que se encuentra la mamá con el niño, la preocupación de tener una hidrocefalia. Cuando uno tiene agua en el cerebro, y ya vamos a hablar un poco con 2 compañeras del Parque de la Salud de este tema, pues pueden haber unas secuelas a nivel cerebral. Cuando yo atendía a Andrés, yo veía a un niño que tenía coherencia en muchos momentos y estaba consciente que estaba en el consultorio, quería tomar lechita Vegetamilk, ¿sí se está tomando la leche? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Y él tenía conciencia de muchas cosas, pero como dice la mamá, obviamente él venía muy bien manejado por su pediatra y por sus neurólogos. La rodilla se le desvió. Mauricio, si me muestra este aparato acá, al niño le tuvieron que poner un soporte metálico por fuera, mire que él es sostenido con estas cintas, para que el piecito no se siguiera desviando, y entonces eso necesitaba cirugía. Había que... Y acá también. Sí, y había que prepararlo para la cirugía. Tuvieron que manejarle los medicamentos de su cerebro. Como dice la mamá, él no convulsiona así, con convulsiones severas, sino que él tenía ausencias, pero en el momento en que él no recibe el tratamiento para su cerebro, él empieza a presentar
Irritabilidad, dice la mamá que se orina mucho más en la cama, él babea permanentemente después de esto, y las ausencias, que es un tipo de convulsión, pero ya le reiniciaron nuevamente el balcote y ha ido. Con el iniciaron nuevamente con el balcote, le han aumentado al Sinogan y al Risperdal. O sea, él está con medicina psiquiátrica y con medicina para la epilepsia. ¿En tu casa lo obedece órdenes, él juega, es amoroso? Cuando está bien, es un personaje espectacular. Es tan personaje que él es el centro de 3 familias alrededor de la mía. Mis vecinos también son sus familias. Y él es súper amoroso. Pues ya usted también se dio cuenta que se gana el cariño de la gente muy rápidamente con sus detalles. Y cuenta que yo trabajo en el grupo Semillas. Cuente. ¿Y tú dónde trabajas? En el grupo Semillas. ¿Y qué haces allá? Toco la guitarra y doy órdenes al grupo musical. ¿Y qué ordenas en el grupo? Que esto, que lo otro, tan distinto. ¿Y tú cantas o tocas un instrumento? ¿Qué haces? Canto y toco el instrumento. ¿Y qué sabes cantar? Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. ¿Y cuántos amiguitos hay allá en el grupo Semillas? Ay, mucho Rubén, Julián. Sí. ¿Y los quieres mucho? Sí. Bueno, vamos a ir a estas notas saludables porque queremos continuar. Estamos como en una ronda médica. Al lado está la doctora Carolina Giraldo, está la doctora Ana Milena Coral y vamos a hablar un poco de este caso porque ellas llevan un tiempo trabajando también. Cuando llegan acá al Parque de la Salud, estas doctoras venían trabajando y haciendo prácticas en hospitales de psiquiatría, venían estudiando mapeo cerebral, el neurofeedback, están en todo este proceso de medicina funcional, de neurodegeneración, de terapias complementarias y de la mano obviamente con los neurólogos y pediatras que están viendo a Andrés, pues uno le ayuda con terapias complementarias para que ustedes vean la importancia de entender que entre todos sí podemos, que esto es abrir el corazón, que esto es totalmente libre de egoísmo, simplemente buscando el beneficio de un paciente. ¿Cómo? Usted me abre el corazón. Sí, te abrimos acá el corazón para que te alivies más. ¿Y este? Y este es otro corazón. Para mí. Para ti. Sí. Vamos a estas notas saludables para que ahondemos un poco en este caso. Conexión. Bueno, entonces ya hemos conocido la historia de Andrés y la historia familiar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó en ese cerebro? ¿Qué pasó que estuvo, digamos, bien hasta los 11 años y empieza a desarrollar todo este cuadro clínico? Doctora Ana Milena y doctora Carolina, hablemos de este caso. Hola, un saludo muy especial para todos. Los casos de epilepsias y convulsiones son motivos de consulta frecuentes en el Parque de la Salud y las causas son diferentes dependiendo de cada caso. En este caso, pues lo que tenemos es que hay una condición llamada hidrocefalia, donde hay una acumulación de líquido en las cavidades en la parte del cerebro y esto altera el funcionamiento del cerebro como tal y también del impulso nervioso. Cuando nosotros tenemos unas convulsiones es como si hubiera un cortocircuito en el cerebro que impide que la persona pueda seguir funcionando de la misma manera. Hay personas que tienen unas convulsiones que se llaman tónico-clónicas, que son las más comunes y las más conocidas, que son cuando las personas de pronto pierden la conciencia y pueden presentar como temblores, como que se estiran, como que presentan movimientos anormales. Estas son las más frecuentes. Pero hay otros tipos de convulsiones como las que son focales, que por ejemplo solo hay este movimiento o este temblor en una parte del cuerpo, como en un brazo, en una pierna.
Y en este caso tenemos las ausencias, que las ausencias son cuando las personas como que se desconectan de la realidad y puede ocurrir con los ojos abiertos, la persona puede quedar con mirada fija, pero en su cerebro están ocurriendo diferentes tipos de alteraciones, principalmente en la parte eléctrica, que puede generar esa desconexión. Cada episodio convulsivo va a hacer que la persona se vaya deteriorando con el paso del tiempo. Una convulsión implica un gasto de energía muy grande y que va a hacer que el cerebro funcione de una forma inadecuada cada vez más. Entonces, por eso es la importancia del manejo del síndrome, de todos estos síndromes por epilepsias, tanto por la parte de neuropediatras en el caso de los niños, de neurólogos en el caso de los adultos, de algunas condiciones que requieren psiquiatría, y nosotros hacemos las terapias complementarias, que son una estrategia que permite que las personas tengan mayores resultados con otro tipo de medicamentos. Entonces utilizamos la terapia neural, acupuntura. Hay muchas terapias que permiten que este cerebro se estabilice para que no entre como en ese cortocircuito. En el tratamiento de las enfermedades neurológicas, tanto epilepsia como enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, es muy importante la alimentación, y en la alimentación incluir grasas saludables, porque las grasas saludables son las que van a permitir la formación del tejido cerebral que va a conducir esa electricidad para que haya un buen funcionamiento. Las grasas saludables se encuentran presentes en los aceites que tienen ácidos grasos esenciales, principalmente omega 3, como el aceite de chía, el aceite de linaza. También muy importante la suplementación con omega 3, idealmente bajo supervisión médica, y la suplementación de todos los micronutrientes que la persona necesita para que ese impulso eléctrico esté adecuadamente funcionando. En el manejo también de la epilepsia es muy importante los hábitos, mantener un buen hábito de sueño, y la parte emocional. En la parte emocional es identificar cuáles son las emociones, hacer que la persona pueda identificar y reconocer cuáles son las emociones que están presentando y cuáles son las más frecuentes, para así poderles dar un manejo adecuado. En este caso había el tema de la irritabilidad, y esta irritabilidad pues también requiere de un manejo específico, así como la ansiedad, la tristeza, que son emociones normales, pero que debemos aprender a gestionarlas adecuadamente. Bueno, también es un gusto estar hoy con ustedes acá. Como explicaba la doctora Milena, pues hablar de epilepsia es hablar pues de una gran variedad de síntomas, no solo con respecto a los movimientos, sino que involucra alteraciones emocionales, alteraciones del comportamiento, cambios en el ciclo del sueño, y puede tener también varios orígenes. Como vemos en este caso, el origen se generó pues desde el vientre de la mamá, ¿sí? Específicamente pueden haber alteraciones genéticas en la formación del cerebro, en este caso en específico con respecto al aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo, que eso es la hidrocefalia, y la alteración en el sistema de drenaje de ese líquido cefalorraquídeo, que hace aumentar el tamañito de la cabeza y hace generar como un síndrome hipertensivo. Cuando hablaban de que le pusieron un sistema de drenaje, es lo que se utiliza para que ese líquido pueda eliminarse. Se hace un sistema que es desde la cabeza hasta nivel peritoneal en el abdomen, donde se drena ese líquido al abdomen y se puede ir eliminando. En el transcurso de la vida de los pacientes que son intervenidos de esta manera, pues tienen que estar constantemente en controles para ver que este sistema esté regular, esté funcional, no vayan a haber infecciones, por ejemplo, porque esto puede pues llevar a otros tipos de
de complicaciones. Como hay un síndrome hipertensivo en la cabeza, esto también puede generar dolores de cabeza frecuentes, mareos, alteración en la marcha, alteraciones sensitivas asociadas pues también pues con la epilepsia, ¿sí? Entonces, también hay otros pacientes que no generan estas situaciones por malformaciones genéticas directamente, sino que se generan procesos infecciosos, por ejemplo, en la infancia, dados por bacterias o virus que generan meningitis y también pueden desarrollar, pues, posteriormente diferentes síntomas. Es muy importante en el manejo de los pacientes que pueda haber un abordaje interdisciplinario. Realmente uno ve que es la clave como en la mejoría, ¿sí? Y que los pacientes tengan una adecuada red de apoyo, un entorno familiar amoroso, que es lo que en los casos que uno ve de recuperación es la clave, ¿sí? Uno puede ver diferentes pacientes en las mismas condiciones, en diferentes entornos y realmente ve que un punto a favor, un punto clave es que puedan tener un buen entorno, un buen apoyo familiar, donde se logra que los pacientes salgan adelante, que puedan recuperar muchas de las funciones que aún los médicos dicen que no se van a recuperar, que no lo van a lograr, que van a estar prácticamente postrados en cama, y uno lo que ve es que eso cambia, ¿sí? Entonces es muy importante y veo y se refleja en el caso que hoy estamos comentando. Cuéntanos. Precisamente me identifico con las palabras que la doctora está diciendo, porque cuando yo iba a las terapias, a las citas, una vez le dije al neuropediatra, doctor, ¿yo qué puedo esperar con Andrés? Y me dijo, Andrés es impredecible, porque se suponía que no iba a caminar, lo está haciendo. Se suponía que no iba a hablar, lo está haciendo. Se suponía, y mire la forma en que él relaciona, en que él habla, las coherencias que hace. Entonces, de verdad que Andrés es impredecible, ¿no? Así como está. ¿Vas a decir algo, Andresito? Bueno, papi, yo te quiero saludar aquí con todos mis amigos, el doctor Rojas, la doctora ¿qué? Ana Milena y Carolina. Ana Milena y Carolina. Papi, yo quiero decirle que para mí es un honor estar contigo y usted me lleva a la finca todos los días y que yo lo quiero mucho. El papá está atrás de cámaras. ¿Cómo se llama tu papá? Alberto, Y te lleva a la finca. ¿Y qué haces en la finca? trabajar. Yo lo quiero mucho y lo hago todos los días. ¿Y eres feliz en la finca? Sí, ¿Y tienes animalitos? sí. Curir gallinas, para cuando quiera ir. ¿Y gallinas? Mini pig, Ah, mini pig. ¿Cuántos tienes? 3. Tienes mini pigs. Vamos a ir en diciembre. Bueno, me invitas. Bueno, Fue todo impredecible, ¿no? Como dice la mamá y está diciendo la doctora Carolina. Porque todo depende, yo creo que del acompañamiento, ¿no? Usted lo escolarizó, lo llevó a un sitio educativo, ¿al cuánto tiempo? ¿Cómo ha sido ese proceso del acompañamiento? ¿Por qué digo yo? Porque es que el cerebro es muy lindo, él le da a uno sorpresas. Cuando uno tiene un caso tan difícil como el de Andrés y uno, o para la mamá ver tantos resultados lindos, la coherencia, decir mi papá me lleva a la finca y yo te llevo en mi corazón y mire, le doy los nombres de las dos doctoras, a él no se lo olvidaron, ahí mismo las repitió los nombres, es que él tiene muchas conexiones en el cerebro. ¿Cómo fue la parte educativa de él? Resulta que, yo lo tuve inicialmente en unas guarderías de educación normal, formal. Espérate, mi amor, un ratito. Después lo entré a CINDES, que es un colegio para niños especiales. En CINDES él logró ganarse el cariño de toda la población. Cuando empezó con el trastorno.
de comportamiento, la agresividad. Cuando menos pensábamos se ponía agresivo, o sea, era 100% diferente, total. Y la directora, los profesores, todos decían, es que nosotros no tenemos el cartón pegado a la pared. El niño no es así, nosotros tenemos que ayudarlo. Pero la situación siguió y siguió y siguió y ya se volvía traumático para los niños también. Entonces yo les dije, yo las quiero mucho, les agradezco en el alma todo lo que han hecho por Andrés, la dedicación, pero no es justo ni con los niños, ni con ustedes. No, ya yo decidí retirarlo de la institución hasta tanto fuéramos capaces o de estabilizarlo, de encontrar algún camino. Y de hecho pues estaba logrando, pero con lo de la quitada del balcote volvimos otra vez a empezar y aquí voy. Bueno, yo quiero preguntarle a las doctoras qué fue lo que pasó con los medicamentos. ¿Qué hace el medicamento? ¿Por qué muchos tienen que ser medicados? A mí me parece muy bonito que la gente venga acá buscando algún tipo de terapia complementaria. Nosotros les decimos a todos los pacientes, pues muchos necesitan medicamentos. Somos médicos ortodoxos que sí le podemos hacer otros complementos porque la doctora Alessandra a él le hizo terapia neural y les hacemos acupuntura y bueno, otra serie de terapias. Pero hablemos un poco del cerebro de él. El medicamento iba campeón, de pronto hubo que quitarle el medicamento. ¿Qué es lo que hace en el cerebro? Esa parte de la fisiopatología. Hay medicamentos que lo que ayudan es a estabilizar la membrana celular para que no ocurran como estos cortocircuitos que les mencionaba, esto a nivel muy celular. Entonces estos medicamentos dan estabilidad. Cuando hay que hacer ciertos procedimientos, a veces es necesario retirar los medicamentos. Por ejemplo, las personas que necesitan una cirugía y que están tomando anticoagulantes, normalmente se les quita el medicamento por un tiempo para que no vayan a haber complicaciones relacionadas con este uso. Entonces, de pronto en nuestra cultura tenemos en la mente como que hay un estado de salud completa y un estado de enfermedad, pero realmente es un proceso que se da continuamente. Las personas vamos a estar más o menos saludables dependiendo de muchas cosas en nuestro entorno. Para cada persona la salud va a ser diferente. Es diferente la salud para un niño que para una niña, que para el papá, que para la mamá, que si tiene una condición de salud de base va a ser muy diferente porque su equilibrio va a ser diferente. Entonces es importante ver la salud como eso, como un proceso y no como un estado aislado. Entonces en la vida se van presentando diferentes situaciones, a veces pueden ser accidentes, lesiones, esguinces, cualquier tipo de traumatismo, cambios en la vida que puedan generar trastornos de adaptación desde la parte emocional y esto hace parte de la vida, este proceso. Entonces es importante reconocerlo como un proceso más que como un estado. Y esa es la finalidad, que ustedes entiendan que cuando vienen al Parque de la Salud no es que vengan para que le quiten un medicamento. Lo que hacemos es, como dice la doctora Carolina, modular, ir mirando cómo el paciente es diabético, le empezamos un tratamiento, le vamos disminuyendo, o hipertenso, o en el caso de Andrés, que es que toma muchos medicamentos, entonces le podemos ir dando otros complementos, un cannabinoide, un cloruro de magnesio, un ginkgo biloba, un aceite funcional, como explicaban a Milena ahora, y todo esto, y el concepto nutricional, porque vamos a suponer que a la mamá nunca le hablaron de nutrición. Vamos a ir a estas notas saludables para que ustedes entiendan cómo desde la parte complementaria y de la mano con el pediatra, con el neurocirujano, con el neurólogo clínico, todos los que están viendo a Andrés, podemos aportar para el beneficio de su proceso y sus síntomas que está haciendo en el momento, después de estas notas saludables. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y la
las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.